Dicen que la arrogancia siempre tiene un precio, y algunas chicas lo aprendieron de la manera más amarga. Llegaron con aires de superioridad, humillando a los demás, pensando que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias, pero el karma, disfrazado de lecciones difíciles, les dio una respuesta que nunca esperaron. En este video, serás testigo de las 10 peleas más brutales donde el karma actuó con toda su fuerza. Verás cómo estas chicas arrogantes, desde burlas crueles hasta comportamientos despectivos, pensaron que su actitud sería impune, hasta que la vida les mostró lo contrario. Pero antes, suscríbete. Kickboxer. Beautiful. Beautiful. She's hurt. She's in trouble. She's hurt. Holly looking to finish. Oh my God. 1. Ronda Rousey Holly Holm. Ronda Rousey llegó al enfrentamiento con Holly Holm en UFC 193 con una aura de invulnerabilidad que la había acompañado durante toda su carrera. Como campeona invicta de UFC, Rousey no solo dominaba a sus rivales en el octágono, sino que también construyó una imagen pública de ser casi imparable, ridiculizando a sus oponentes y mostrando una actitud arrogante y despectiva. Durante las entrevistas previas, Rousey hizo comentarios burlones sobre su próxima rival, Holly Holm, insinuando que la ex campeona mundial de boxeo no era un desafío real y que su habilidad para judo la llevaría a la victoria sin mucho esfuerzo. Rousey confiaba tanto en su superioridad que en la previa del combate se mostró casi despectiva hacia la habilidad de Holm para adaptarse al MMA, y en entrevistas de prensa se mostró más preocupada por los medios y el protagonismo que por la pelea misma. Esta actitud de arrogancia culminó en el cara a cara entre ambas, donde Rousey se mostró totalmente segura de que no había manera de que Holm pudiera detenerla. A pesar de los argumentos de la prensa y los analistas que comenzaban a plantear que Holm era una luchadora más completa. Por su parte, Holly Holm, aunque en sus primeras apariciones en UFC muchos la subestimaron debido a su falta de experiencia en las MMA, se mantuvo tranquila y centrada. Holm sabía que su carrera en el boxeo profesional le había dado las herramientas necesarias para ganar, y se preparó en silencio, sin hacer alarde de su habilidad ni caer en las provocaciones de Rousey. A pesar de ser la retadora y no tener el mismo nivel de notoriedad que Rousey, Holm se mostró respetuosa y confiada en su propia preparación. Cuando comenzó el combate, la arrogancia de Ronda Rousey se evidenció en su estilo de pelea. Intentó imponer su ritmo agresivo y llevar la pelea rápidamente al suelo, tal como había hecho con todas sus rivales anteriores. Sin embargo, Holm, con una gran paciencia y un juego de pies excepcional, evitó los intentos de derribo y comenzó a marcar la distancia con sus golpes precisos. La campeona intentó hacer uso de su agresividad, pero su exceso de confianza y la falta de respeto hacia la capacidad técnica de Holm la pusieron en desventaja. En el segundo asalto, Ronda Rousey cometió el error fatal de subestimar a su oponente. En un intercambio de golpes, Holm ejecutó una patada perfectamente sincronizada a la cabeza de Ronda, quien no logró esquivarla. El impacto fue devastador y la campeona cayó al suelo completamente noqueada. La arena quedó en silencio por un momento, mientras el árbitro detuvo la pelea y el público estalló en asombro. Dos, Miesautate Holly Holm. El enfrentamiento entre Miesautate y Holly Holm en UFC 196 fue un claro ejemplo de cómo la arrogancia puede ser un boomerang, regresando con fuerza cuando menos lo esperas. Antes del combate, Miesautate se presentaba como la rival más experimentada, con un estilo de lucha muy completo y una gran determinación. Holly Holm, aún celebrada por su histórica victoria sobre Ronda Rousey, llegó al combate como la campeona de peso gallo. Confiada en que su striking técnico sería suficiente para derrotar a Miesautate, una grappler experimentada. Holm, conocida por su capacidad para mantener el control a través de su distancia y precisión, esperaba retener el cinturón en su primera defensa. La pelea fue una verdadera batalla de estilos. Holm utilizó su striking superior para controlar la mayor parte del combate, manteniendo a Mies a distancia con su jab y su movimiento de pies. Right cheek, the left cheek of Miesha. Nice side. Oh, high kick. Sin embargo, Tate encontró su oportunidad en el quinto asalto.
Con una impecable ejecución, logró llevar a Onma al suelo, donde utilizó su experiencia en grappling para asegurar un perfecto mataleón. Holly luchó por escapar, pero finalmente perdió el conocimiento, obligando al árbitro a detener la pelea. Con esta victoria, Nyesatate se coronó como campeona de peso gallo, completando uno de los finales más emocionantes en la historia del MMA. She's got it. She's tapping. She's tapping. It's all over. It's the new UFC. 3. Amanda Nunes Ronda Rousey. El enfrentamiento entre Amanda Nunes y Ronda Rousey en UFC 207 no solo fue un combate de alto nivel, sino también una lucha de egos donde el karma hizo su aparición de manera estrepitosa. Ronda Rousey, tras un largo periodo de dominio en el UFC, regresaba al octágono después de su sorpresiva derrota ante Holly Holm. Durante los meses previos a su regreso, Rousey había alimentado un aura de invulnerabilidad que ya era característica de su reinado. Sin embargo, su actitud prepotente, especialmente en las entrevistas previas, no pasó desapercibida. En varias ocasiones, Ronda subestimó a sus rivales e incluso llegó a criticar fuertemente a Amanda Nunes, llamándola una oponente fácil. Rousey, con su acostumbrada confianza desbordante, dijo repetidamente que no había quien la venciera y que no tenía nada que aprender de las nuevas luchadoras. También ridiculizó a Nunes por su estilo, considerándola inferior y no una verdadera amenaza para su legado. Amanda Nunes, por otro lado, se mantenía tranquila y centrada. Aunque la prensa intentó sacar la arrogancia de Rousey a relucir con preguntas sobre su regreso, Nunes no caía en provocaciones. Con una actitud serena, Nunes se concentraba en su preparación, sabiendo que, como muchas veces en la historia de las MMA, el karma puede ser un enemigo mucho más fuerte que cualquier rival en el octágono. Sabía que las palabras de Ronda serían respondidas con acciones. Cuando comenzó la pelea, la diferencia de enfoque y preparación entre las dos luchadoras fue clara. Ronda, como siempre, comenzó buscando el clinch para llevar a Amanda al suelo, confiando en su judo y su agresividad. Sin embargo, Nunes, que tenía un striking mucho más sólido, mantuvo la distancia y controló el ritmo del combate desde el principio. En el primer asalto, Nunes mostró su poder con golpes rápidos y certeros, dejando claro que la arrogancia de Ronda no sería suficiente para detenerla. En el segundo asalto, la estrategia de Nunes se materializó de forma imparable. Aprovechó cada error de Ronda, que parecía completamente desconcertada y fuera de ritmo. Tras un intercambio de golpes, Nunes conectó una serie de golpes devastadores que derribaron a Rousey. La ex campeona intentó defenderse, pero Nunes no dio tregua. Con un par de golpes finales, la pelea terminó en un knockout brutal que dejó a Ronda Rousey completamente noqueada. El árbitro detuvo la pelea rápidamente y el público estalló en sorpresa. Amanda Nunes! Station! That's it! Just like that! Wow! 4. Joanna Jędrzejczyk-Rose Namajunas. El enfrentamiento entre Joanna Jędrzejczyk y Rose Namajunas en UFC 217 estuvo marcado por una intensa rivalidad. Y el karma jugó un papel crucial en la caída de una campeona que no supo medir sus palabras ni sus actos. Joanna, conocida por su personalidad fuerte y su confianza inquebrantable, había defendido su título de manera dominante durante varios años. La polaca se presentó ante los medios como una campeona invencible, arrogante y completamente segura de su superioridad en el octágono. En entrevistas previas, no dejó de ridiculizar a su oponente, Rose Namajunas, llamándola débil y afirmando que no tenía lo necesario para desafiarla. Durante las sesiones de cara a cara, Joanna se mostró completamente despectiva hacia la joven luchadora estadounidense, restándole cualquier tipo de mérito a su carrera y minimizando su potencial. En una de las entrevistas, Joanna dijo abiertamente que nadie le podía ganar y era la mejor en todos los aspectos. Rose, por su parte, mantuvo la calma. Aunque más reservada y tranquila, la actitud de Joanna solo fortaleció la determinación de Namajunas, quien sabía que el respeto hacia el oponente era esencial.
Mientras Joanna alimentaba su ego y se centraba en menospreciar a su rival, Rose se preparaba en silencio, consciente de que el karma en las MMA puede ser implacable, y confiada en sus habilidades. Cuando llegó el día de la pelea, el choque fue explosivo. Desde el inicio del combate, Joanna intentó imponer su estilo agresivo y dominante, pero rápidamente se dio cuenta de que Rose estaba más que lista para enfrentarse a ella. Joanna, quien había confiado demasiado en su striking y en su fortaleza mental, comenzó a fallar en sus intentos de controlar la pelea. Rose, por su parte, no solo evitó los golpes de su oponente, sino que comenzó a atacar con precisión, con un juego de pies espectacular y golpes certeros. Kickboxing situation. Yeah. Oh! Knockdown for Namajunas. Tagging her. En el primer asalto, Joanna parecía frustrada. Rose había tomado la iniciativa, y la campeona no conseguía conectar sus golpes con la misma eficacia de antes. Sin embargo, fue en el segundo asalto cuando el karma golpeó con fuerza. Rose Namajunas, con una calma imponente, aprovechó una apertura en la defensa de Joanna y lanzó un impresionante golpe que dejó a la campeona tambaleando. La polaca cayó al suelo, y el árbitro detuvo la pelea en ese preciso momento, mientras el público estallaba en sorpresa y asombro. El karma se mostró de forma implacable, la luchadora que había ridiculizado a su oponente, que pensaba que su reinado era invulnerable, cayó de forma rotunda. Mientras Joanna yacía en el suelo, incapaz de reaccionar, Rose celebraba su victoria con humildad y gratitud, demostrando que el respeto y la preparación son mucho más poderosos que el ego inflado. Well, Rose. Oh! Another knockdown. Rose Namajunas trying to close the show. She was doing a great job of feinting. That is it. It's over. Rose Namajunas. 5. Carla Esparza Rose Namajunas. El enfrentamiento entre Carla Esparza y Rose Namajunas en UFC 274 estuvo marcado por una gran rivalidad, pero también por una dosis significativa de arrogancia por parte de ambas peleadoras en las entrevistas previas. Rose Namajunas, entonces campeona de la división de peso paja, mostraba una confianza notable en su habilidad para defender su título, especialmente después de haber vencido a Zhang Weili en una espectacular victoria anterior. Durante las semanas previas, Namajunas se mostró tranquila pero segura, y en entrevistas no dudaba en hacer comentarios que insinuaban que Esparza no estaba a su nivel, señalando que su estilo de pelea era demasiado predecible y que no representaba una amenaza real. Por otro lado, Carla Esparza, aunque había sido campeona antes y había construido una sólida carrera en UFC, no se veía tan valorada ni tan destacada como Namajunas en ese momento. Sin embargo, Esparza no era ajena a la competencia de alto nivel y, lejos de dejarse intimidar, hizo notar en las entrevistas previas su confianza en su lucha y habilidades en el suelo. Esparza destacó que, aunque las expectativas estaban a favor de Rose, ella tenía la experiencia necesaria para revertir cualquier situación en el octágono. A pesar de que algunas voces la subestimaron y otros se centraron en los logros previos de Namajunas, Esparza mantuvo una postura tranquila y centrada. El día del combate, las expectativas estaban completamente a favor de Rose Namajunas, quien era la campeona y tenía la oportunidad de reafirmar su dominio. Sin embargo, el karma comenzó a manifestarse cuando el combate no se desarrolló como muchos esperaban. Esparza, con su estilo de lucha basado en el control y los derribos, se encargó de neutralizar los ataques de Rose y mantener la pelea a su ritmo. La campeona, con su actitud de superioridad, no pudo evitar caer en el plan estratégico de Esparza, quien comenzó a llevar la pelea al suelo en varias ocasiones. A pesar de que la pelea transcurrió de manera más técnica y cautelosa de lo esperado, el karma llegó cuando Namajunas, confiada en su striking y en la ventaja en el pie, no logró adaptarse a los movimientos de Esparza. Esparza controló la acción desde el clinch y, al evitar el ritmo agresivo de Rose, terminó superándola. El enfrentamiento fue una batalla táctica, donde Esparza se llevó la victoria por decisión unánime, dejando a Rose, la campeona confiada, desilusionada y con la derrota a cuestas. Oh, there it is. Look, there it is. Yeah. See, but every time she tries, Carla does that. Look. Oh, she gets the takedown now. Rose is back up. 6. Zhang Weili Joanna Jędrzejczyk.
La pelea entre Zhang Weili y Joanna Jędrzejczyk en UFC 248 se convirtió en una de las más épicas de la historia del MMA femenino, no solo por la brutalidad de la acción, sino también por la rivalidad cargada de arrogancia que las rodeaba. Joanna, la ex campeona de peso paja de UFC, tenía un historial impresionante y una personalidad audaz que a menudo rozaba la prepotencia. En las semanas previas al combate, no escatimó en comentarios despectivos hacia Zhang, sugiriendo que la campeona china no tenía lo necesario para enfrentarse a una rival de su calibre. Con su confianza al máximo, Joanna se veía como la peleadora más técnica y preparada para recuperar el cinturón, y se mostró segura de que Zhang no podría superar su experiencia y habilidades en el octágono. Zhang Weili, por su parte, llegó al combate con una humildad y determinación notables, pero también con una gran confianza en su habilidad para retener el título. Aunque había alcanzado la cima de la división con victorias impresionantes, incluidos sus triunfos sobre rivales de alto nivel como Jessica Andrade, muchos aún subestimaban a Zhang por no haber enfrentado a algunas de las grandes figuras del MMA femenino de la misma manera que otras peleadoras como Joanna. Sin embargo, Zhang no dejó que las palabras de su oponente la afectaran, manteniendo una actitud enfocada y lista para demostrar que era más que capaz de defender su campeonato. Durante las entrevistas previas al combate, la arrogancia de Joanna se hizo aún más evidente, sobre todo cuando hizo comentarios acerca de la falta de experiencia de Zhang y sugirió que ella misma sería la que dictaría el ritmo del combate. Joanna confiaba tanto en su striking que minimizó la fuerza de Weili y no anticipó el desafío real que se le venía encima. Cuando comenzó el combate en UFC 248, el octágono se convirtió en una auténtica guerra. Ambos intercambiaron golpes violentos, pero lo que comenzó a destacar desde los primeros momentos fue la sorprendente resistencia y dureza de Zhang Weili. Joanna, acostumbrada a dictar el ritmo y a dominar con su striking técnico, se dio cuenta rápidamente de que Weili era más resistente de lo que pensaba. Zhang no solo aguantó los intercambios, sino que respondió con una agresividad y precisión que desestabilizó a la ex campeona. En la segunda mitad del combate, la pelea se convirtió en una batalla de desgaste. Zhang continuó demostrando su increíble poder y resistencia, mientras que Joanna, a pesar de sus esfuerzos, empezó a mostrar signos de agotamiento y desventaja en el striking. Deter her, or it didn't hurt her. Yes. Oh, beautiful. Sin embargo, lo más impactante fue el daño físico que ambas peleadoras se infligieron mutuamente, con los rostros de ambas gravemente dañados. A pesar de que la pelea fue increíblemente reñida, el karma llegó para Joanna cuando, al final, fue clara la diferencia entre las dos. Zhang Weili ganó la pelea por decisión unánime, reteniendo su cinturón de campeona. 7. Holly Holm Amanda Nunes. Holly Holm llegó a UFC 239 con una gran reputación, en gran parte gracias a su histórica victoria sobre Ronda Rousey en 2015, lo que la había catapultado a la cima del MMA femenino. Con su estilo técnico y su impresionante habilidad para el striking, Holm se veía como una de las peleadoras más completas en la división de peso gallo. Sin embargo, en los meses previos a la pelea contra Amanda Nunes, la confianza de Holm parecía haber alcanzado niveles peligrosamente altos. Durante las entrevistas, Holm mostró una actitud relajada y confiada, diciendo que Nunes era solo otro oponente más que podría superar con facilidad. Holm minimizó las habilidades de Nunes, burlándose de su estilo de lucha y sugiriendo que su experiencia le daría la ventaja definitiva en el octágono. Por otro lado, Amanda Nunes, conocida como la Leona, había sido una fuerza imparable en la división. Había derrotado a grandes nombres como Miesha Tate y Chris Cyborg, demostrando una feroz agresividad y poder de nocaut en cada pelea. Aunque Nunes no era tan verbalmente arrogante como Holm, sus victorias habían hablado por sí mismas y su confianza en sí misma estaba por las nubes. Amanda sabía que tenía las herramientas necesarias para ser campeona y no tenía dudas de que sería capaz de vencer a Holm. La pelea comenzó con Holm intentando imponer su estilo clásico de boxeo y movimiento. Mantuvo la distancia y se dedicó a intercambiar golpes con Nunes, intentando evitar los intercambios más peligrosos y buscando mantener el control de la pelea.
Sin embargo, Nunes no tardó en demostrar por qué era una campeona dominante. Con su impresionante poder de knockout, Amanda comenzó a acercarse a On y su golpeo contundente empezó a ser evidente. En el segundo asalto, la arrogancia de On quedó más clara que nunca. Creyó que podía someter a Nunes con su habilidad técnica, pero subestimó el poder de su oponente. En una fracción de segundo, la rapidez y potencia de ese golpe sorprendieron a todos, dejando a la ex campeona tambaleándose y vulnerable. En ese instante, el karma llegó para Holly Holm, quien había subestimado la amenaza que representaba Amanda Nunes. La pelea fue detenida poco después del golpe, y Nunes se coronó como la campeona de peso gallo. La derrota de On fue humillante, no solo por la contundencia de la derrota, sino también por la forma en que su arrogancia y subestimación de Nunes le pasaron factura. En ese momento, se hizo evidente que la confianza es valiosa, pero la soberbia puede ser peligrosa, especialmente cuando te enfrentas a una peleadora tan poderosa como Amanda Nunes. 8. Miesautate Cat Zingano. La pelea entre Miesautate y Cat Zingano en UFC 184 estuvo marcada por una intensa rivalidad, y ambas luchadoras tenían una fuerte confianza en sí mismas. Miesautate, conocida por su agresividad y habilidad para pelear bajo presión, siempre se había mostrado segura de su capacidad para superar a cualquier oponente. Sin embargo, su confianza a veces rozaba la arrogancia, sobre todo cuando se trataba de Zingano, quien había sido vista por muchos como una luchadora menos técnica pero igualmente peligrosa. Durante las entrevistas previas al combate, Miesa habló de manera despectiva de Zingano, sugiriendo que no tenía lo necesario para derrotarla, especialmente después de la derrota de Cat frente a Ronda Rousey, en la que fue sometida rápidamente. Por otro lado, Cat Zingano, conocida por su feroz mentalidad de nunca rendirse, no dejaba que los comentarios de Tate la afectaran. Aunque su actitud no era tan vocalmente arrogante, Zingano había aprendido a aprovechar cualquier subestimación para demostrar que era una luchadora de élite. Además, Zingano tenía una motivación extra: ganar el combate significaría asegurar su lugar en una futura pelea por el título. Con esa mentalidad, se presentó a UFC 184 con una motivación imparable. La pelea comenzó con ambas luchadoras mostrando lo mejor de sus habilidades. Miesa intentó controlar el ritmo con su estilo de lucha de grappling, buscando la oportunidad para llevar a Zingano al suelo y aplicar su técnica. Sin embargo, Cat Zingano demostró una increíble resistencia y fortaleza física, logrando evitar que Tate la sometiera. Zingano, con su explosividad, mostró un poder de knockout superior al de Tate y comenzó a tomar el control de la pelea. A medida que avanzaba el combate, la arrogancia de Tate empezó a jugarle en contra. En el segundo asalto, mientras Tate intentaba ganar el control con un derribo, Zingano aprovechó su oportunidad. En una transición sorprendentemente rápida, Zingano usó la energía de Tate en su contra, lanzando un impresionante y fulminante rodillazo en el rostro de Tate. El impacto fue brutal y, en cuestión de segundos, Miesa cayó al suelo, noqueada por el golpe. El árbitro detuvo la pelea rápidamente, y Zingano celebró la victoria con un grito de alivio y alegría. 9. Chris Cyborg Amanda Nunes. Chris Cyborg, una de las luchadoras más dominantes de la historia de las artes marciales mixtas, llegó a su pelea contra Amanda Nunes en UFC 232 con un aura de invulnerabilidad. Después de años de dominar la división de peso pluma, Cyborg era considerada por muchos como la mejor luchadora femenina del planeta, y su récord de victorias parecía confirmar esta percepción. Con su imponente físico y su estilo agresivo, Cyborg se mostró confiada en su preparación, e incluso despectiva hacia Nunes, quien era vista por muchos como una underdog en esta pelea. En las entrevistas previas, Cyborg insinuó que Nunes aún no estaba lista para competir al más alto nivel, creyendo que su poder y su experiencia superarían cualquier intento de Nunes de darle problemas. Por otro lado, Amanda Nunes, quien ya había tenido una carrera exitosa, no se dejó intimidar por la reputación de Cyborg. En las entrevistas previas, Nunes se mostró tranquila pero determinada.
Si bien no caía en provocaciones, sí dejó claro que creía tener las herramientas necesarias para derrotar a Cyborg. Había analizado los puntos débiles de su oponente y sabía que podía aprovechar su velocidad, técnica y poder de golpeo. Mientras que Chris Cyborg hacía alarde de su invencibilidad, Nunes mantenía una mentalidad concentrada y respetuosa, pero firme en su creencia de que este sería su momento. Cuando comenzó la pelea, Cyborg intentó imponer su agresividad, buscando atacar rápidamente con su potente striking y controlar el ritmo del combate. Sin embargo, Nunes, más rápida y técnica, logró esquivar los primeros ataques de Cyborg con gran habilidad. Nunes estaba calculando cada movimiento, esperando el momento adecuado para contraatacar. Fue en el primer asalto, después de unos intercambios rápidos, que Amanda Nunes conectó un devastador golpe, un derechazo perfecto que dejó a Cyborg aturdida. El karma llegó en forma de un golpe imparable. Nunes no perdió la oportunidad y siguió atacando con un par de golpes más. En cuestión de segundos, Cyborg, que había sido considerada invencible durante tanto tiempo, cayó al suelo, noqueada. El árbitro detuvo inmediatamente la pelea, y Nunes celebró su victoria con una mezcla de asombro y euforia. El público estalló en aplausos mientras la nueva campeona de peso pluma, Amanda Nunes, demostraba que la arrogancia de Cyborg no había sido suficiente para detener su ascenso. Oh, no! It's real. 10. Ronda Rousey-Liz Carmouche. Ronda Rousey, la primera campeona femenina en la historia de UFC, llegó a su pelea contra Liz Carmouche en UFC 157 con una confianza desbordante. Después de arrasar con todas sus rivales en la división de peso gallo, Ronda se presentaba como una superestrella invencible. Con su estilo agresivo y su habilidad para someter a sus oponentes en cuestión de segundos, Ronda se sentía intocable. Durante la semana previa a la pelea, Rousey mostró una actitud algo arrogante, minimizando a Carmouche y dando por hecho que esta sería otra victoria fácil. A pesar de que Carmouche era una competidora talentosa, Ronda no parecía ver a su oponente como una amenaza real, y esa actitud se reflejaba en sus declaraciones. Por otro lado, Liz Carmouche, una veterana con experiencia en el campo de la lucha, sabía que este era su momento para hacer historia. A pesar de la presión de enfrentar a la campeona más dominante de las artes marciales mixtas, Carmouche se mostró tranquila, decidida y sin miedo. En las entrevistas, dejó claro que estaba preparada para cualquier desafío y que no iba a rendirse sin luchar. Aunque muchos consideraban que Rousey ganaría rápidamente, Carmouche estaba lista para sorprender al mundo. Cuando comenzó la pelea, Ronda Rousey intentó imponer su ritmo agresivo, buscando rápidamente llevar a Carmouche al suelo para aplicar su temido armbar. Sin embargo, Liz Carmouche sorprendió a todos al realizar un espectacular takedown y poner a Ronda en una posición comprometida. Carmouche logró agarrar la espalda de Ronda y aplicó un estrangulamiento, lo que hizo que Ronda tuviera que defenderse desesperadamente. Fue el primer momento en toda su carrera profesional en el que Ronda se encontró en una situación realmente peligrosa. Carmouche estaba a punto de hacer historia al someter a la campeona invicta, pero Ronda, con su increíble fortaleza mental, logró zafarse y se liberó del agarre. Poco después, Ronda se reagrupó, recobrando el control de la pelea. Eventualmente, pudo llevar a Carmouche al suelo, donde aplicó su característico armbar para someter a Liz y ganar el combate por sumisión en el primer asalto. Aunque Ronda salió victoriosa, el karma de este enfrentamiento fue palpable. Por primera vez en su carrera, Rousey había sido puesta en una situación vulnerable, y tuvo que luchar con todas sus fuerzas para evitar una derrota que muchos consideraban impensable. Carmouche has it up. See if she can advance on Rock. She's looking for it. She got it once again. First round. En resumen, estas peleas son un claro recordatorio de que en el mundo de las artes marciales mixtas, el karma siempre encuentra su camino. La arrogancia y la confianza excesiva pueden ser derrotadas en el momento menos esperado, y las sorpresas son parte del juego. Si te ha gustado este análisis de las lecciones que nos dejó cada uno de estos combates, no olvides suscribirte al canal para más contenido exclusivo y actualizaciones sobre tus peleadores favoritos. Nos vemos en el próximo video.